Bosques de las Ardenas, frontera belga-alemana, diciembre de 1944, en la nieve caía con violencia, como si el cielo mismo quisiera enterrar aquel rincón del mundo. El frente occidental estaba en pausa, o eso pensaban muchos. Los soldados aliados, agotados tras meses de avance desde Normandía, se acurrucaban en trincheras heladas. La guerra parecía estancada, pero algo se estaba gestando entre los árboles negros de las Ardenas, algo brutal. En Tokio, a miles de kilómetros, un grupo reducido de oficiales de inteligencia se reunía en una sala sin ventanas, entre ellos, el joven comandante Takeshi Mori, experto en artillería aliada, había recibido un informe desconcertante proveniente de fuentes alemanas. Las tropas estadounidenses habían utilizado un nuevo tipo de espoleta. No era una bala, no era una mina, era algo que parecía anticipar el movimiento del enemigo. Una bala con ojos, decían algunos. Espoletas de proximidad, murmuró Mori, traduciendo con dificultad los términos técnicos del documento interceptado. ¿Eso es ciencia o superstición occidental?, preguntó el coronel Tanaka, escéptico. No lo sé, respondió Morian, pero los informes son consistentes. La artillería americana está matando antes de tocar el suelo. Bosque de al norte de las Ardenas, 13 de diciembre de 1944, el sargento John Mallory, del 102º Regimiento de Infantería, caminaba en silencio sobre la nieve. La humedad congelaba sus botas hasta los huesos. A su lado, el artillero Pete Red McCullough cargaba un proyectil con manos temblorosas. ¿Viste lo que le hicieron a la columna alemana ayer?, preguntó Red, su voz baja, casi reverente. ¿Sí o no quedó nadie de pie? Fue nuestra batería, pero no usamos crono ni impacto. Usamos lo nuevo. ¿La espoleta 5T? Sí, Variable Chimney. Dicen que detecta el metal, o el suelo, o el aire. No sé, pero explota justo encima de ellos, como si supiera cuando... Mallory no respondió, pero lo había visto con sus propios ojos. La espoleta 5T, también llamada espoleta de proximidad, revolucionaba el campo de batalla. En vez de esperar a impactar contra el suelo, el proyectil explotaba en el aire a metros del objetivo. El resultado, una lluvia de metralla letal que caía sobre soldados expuestos o incluso ocultos tras cobertura ligera. Tokio, Oficina de Análisis Táctico del Estado Mayor Imperial. La noticia había llegado a oídos del alto mando. El general Kentaro Hashimoto, estratega principal de operaciones exteriores, convocó una sesión de emergencia. Estados Unidos ha desarrollado una tecnología que permite detonar proyectiles en el aire con precisión milimétrica. Esto explicaría la devastación en Filipinas y ahora en Europa. ¿Podemos replicarla?, preguntó un científico civil. No con nuestros recursos actuales. Nuestros aviones ni siquiera tienen radares de a bordo en masa. Imaginen miniaturizar uno dentro de un proyectil. Mori levantó la voz con cautela. Tal vez no podamos replicarla, pero sí entenderla o encontrar cómo neutralizarla. Ardenas, línea Siegfried, lado alemán. Mientras tanto, el Franz Kellner, veterano de Normandía, observaba el cielo. El sonido de la artillería americana era diferente. Ya no se trataba de la tradicional tromba que llegaba, explotaba y luego había silencio. Ahora, cada proyectil traía consigo un zumbido sutil, casi electrónico, y luego estallaba antes de tocar tierra. Verdamte Amerikaner. Han convertido sus cañones en escopetas gigantes. Herr, nuestras tropas en Bastogne han sufrido 80 bajas en un solo ataque de artillería. Ni siquiera estaban en campo abierto. Kellner sabía que eso cambiaba todo. La cobertura natural, árboles, yocaus, trincheraus, ya no ofrecía protección. El cielo, su viejo aliado durante los inviernos, se había vuelto una trampa mortal. Washington, D.C., Oficina de Proyectos Especiales, detrás del desarrollo de las espoletas Quinto, estaba un grupo de científicos y oficiales bajo máximo secreto. Entre ellos, el físico Dr. Harold Stein, quien había trabajado en los laboratorios Bell. Las espoletas Quinto T no son mágicas, son ingeniería. Contienen un pequeño transmisor de radio que emite una señal y espera su reflejo. Cuando detectan que están cerca del suelo o de un objeto sólido, explotan. ¿Así de simple? ¿Simple?, replicó un joven teniente. Bueno,
Simple, como poner un radar del tamaño de una naranja en una bala lanzada a 700 metros por segundo. Pero no solo se trataba de artillería. Los rumores apuntaban a que pronto serían usadas en misiles antiaéreos y bombas lanzadas desde aviones. El dominio aéreo de los aliados se vería aún más fortalecido. Un silencio roto en una trinchera helada. El soldado japonés Ichiro Nakamura, estacionado en una isla del Pacífico, recibió una carta de su hermano Mayo Ere, parte de un equipo de inteligencia. Hermano, los estadounidenses tienen una nueva arma. No es una bomba, es una forma de ver sin ojos, de oír sin orejas. Sus balas explotan en el aire, como si supieran que estamos allí. Dicen que no podemos escondernos del cielo. No sé si volveré a escribirte. Ichiro guardó la carta con manos temblorosas. No sabía dónde estaban las Ardenas, no sabía que era una espoleta 5 Team, pero entendió algo con claridad aterradora. El enemigo había aprendido a escuchar el aire y hacerlo estallar. Bosques al sur de Bastogne, noche del 17 de diciembre de 1944. La temperatura era cruel, pero el silencio lo era aún más. El sargento Mallory y su unidad del 102º Regimiento aguardaban instrucciones en los márgenes de un claro, donde se creía que una compañía alemana se ocultaba. La orden había llegado directamente del cuartel de artillería divisionaria a fuego de saturación con espoletas. ¿Hubo tan evaluación inmediata de efectividad? Mallory se volvió hacia el joven artillero Macola. ¿Listo para hacer historia, Red? Listo para abrir el cielo. Sargento. En el búnker de artillería, los proyectiles de 155 milímetros comenzaron a ser cargados cuidadosamente. Cada uno llevaba en su nariz una pequeña esfera metálica, brillante como mercurio congelado. Era la espoleta 5T, el resultado de años de desarrollo secreto en laboratorios estadounidenses. Posición alemán a menos, Bosque de Foy. Los soldados de la Wehrmacht, exhaustos y congelados, se protegían como podían en refugios improvisados. Algunos fumaban en silencio, otros dormían con las armas entre los brazos. Nadie imaginaba que estaban a segundos de un ataque que redefiniría su comprensión del infierno. H. Re et vos, murmuró uno de los centinelas. Un zumbido sutil, apenas perceptible, descendía desde el cielo. Entonces el bosque se iluminó como si el amanecer hubiera estallado en pleno cielo nocturno. Las explosiones no venían del suelo, venían de arriba. Una lluvia ardiente de metralla atravesó árboles, lonas, tejados de madera y cuerpos sangrientos en silencio más gritos. El bombardeo duró menos de 90 segundos, pero cuando terminó, más de 60 soldados alemanes yacían muertos o heridos, muchos sin haber disparado un solo tiro. Tokio. División de Contrainteligencia Técnica. Los informes alemanes comenzaron a llegar en los días siguientes. Uno de ellos, obtenido a través de la embajada japonesa en Berlín, describía con crudeza lo ocurrido en los proyectiles enemigos estallan antes de tocar tierra, sembrando la zona con metralla desde el aire. Ni las trincheras profundas ofrecen protección. La moral de las tropas ha caído bruscamente. El comandante Mori leyó el documento varias veces. Estaba claro en la espoleta 5T, no era solo una ventaja táctica, sino un arma psicológica. Esto cambia las reglas de la guerra de artillería, dijo a su equipo. ¿Y si la usan en el Pacífico?, preguntó uno de sus asistentes. Entonces nuestras islas no serán refugios, serán tumbas abiertas. Washington, D.C., Oficina de Proyectos Especiales. El Dr. Steen y su equipo celebraban los resultados del ataque en Bastogne. Los cálculos teóricos finalmente habían sido validados en combate real. Los informes hablan de una eficiencia del 150% respecto a las espoletas convencionales, dijo el coronel Daniel Voss, director del proyecto. La dispersión de metralla en patrón hemisférico es devastadora en espacios abiertos, explicó Stein. Pero lo más sorprendente es que incluso bajo cobertura frágil, los resultados son letales, y en jungla, aún mejor, dijo Stein. En teoría, la selva amplifica el efecto, explota sobre las copas de los árboles y lanza metralla en cascada. Perfecto para el Teatro del Pacífico, base militar japonesa en Luzón, Filipinas, enero de 1945, el cabo Ichiro Nakamura se agazapaba entre la maleza. La artillería estadounidense había intensificado los ataques nocturnos, pero esa noche fue distinta. No hubo silbido previo,
No hubo advertencia, solo explosiones en el aire. Las copas de los árboles se encendieron como lámparas rotas. Fragmentos de metal descendieron como cuchillas invisibles. No había dónde correr, no había dónde esconderse. Ichiro sobrevivió por centímetros. Su compañero, el cabo Saito, no tuvo la misma suerte. Un pedazo de metralla le atravesó la mandíbula y le salió por la nuca. ¿Qué clase de proyectil? ¿Detona en el cielo?, preguntó Ichiro, temblando. Alemania, cuartel general del Alto Mando Occidental. El general Gerd von Rundstedt, comandante de las fuerzas alemanas en el oeste, recibió una evaluación sombría de sus oficiales. La espoleta 5T ha convertido la artillería aliada en una fuerza autónoma. No necesita precisión, no necesita fuego prolongado. Cada disparo es una miniatura de un bombardeo aéreo. ¿Y los nuestros? ¿Podemos replicarlo? No. General, los británicos y americanos han blindado este desarrollo con secreto extremo. El radar miniaturizado es inaccesible para nosotros. Rundstedt cerró los ojos un instante. Sabía que la guerra estaba perdida en muchas dimensiones, pero ahora hasta el cielo se había rendido. Tokio, Consejo de Guerra del Alto Mando Imperial. Los informes desde Filipinas eran alarmantes. El general Toyo, ya sin poder político real pero aún con influencia militar, fue llamado como asesor. La guerra no solo se libra en tierra o mar, ahora se libra en la atmósfera inmediata, dijo con voz grave. Nuestros soldados están siendo destruidos sin ver al enemigo, y eso rompe el alma de un ejército. El joven comandante Mori pidió la palabra. No podemos igualarlos tecnológicamente, pero tal vez podamos anticipar el uso de estas espoletas y desinformarlos en señuelos metálicos en posiciones falsas, generadores de firmas, cualquier cosa que engañe a sus radares. ¿Engañar al cielo?, preguntó uno de los almirantes. Si no podemos vencerlo, debemos confundirlo. Frente Occidental, enero de 1945, las Ardenas seguían siendo un cementerio blanco, pero algo había cambiado. Los soldados alemanes ahora huían al oír los primeros zumbidos en el aire. Las tropas aliadas, antes temerosas de la artillería enemiga, ahora se sentían respaldadas por una fuerza invisible que les abría paso desde el cielo. El sargento Mallory escribía en su libreta no pensé que un pedazo de metal con un radar del tamaño de una nuez cambiaría el curso de la guerra, pero lo ha hecho. No disparamos al enemigo, disparamos al aire, y el aire se encarga de matar. Selva de Luzón, Filipinas, 4 de febrero de 1945, la lluvia golpeaba las hojas como metralla de cristal. El aire estaba saturado de humedad, lodo y muerte. En el corazón de la isla, un pequeño grupo de élite japonés, conocido como Unidad Técnica 332, avanzaba en silencio. Su misión no era combatir, era observar, registrar, y si era posible, capturar uno de los misteriosos proyectiles aliados con espoleta 5T intacta. Al mando iba el teniente Kazuo Shimada, ingeniero y experto en electrónica. A su lado, el sargento Toru Ishikawa, veterano de Guadalcanal, y 3 soldados más del Cuerpo Especial de Inteligencia. Su único contacto con el mando japonés sería vía radio codificada, y solo si lograban extraer con éxito una espoleta. Shimada consultó el mapa mojado. Los estadounidenses bombardearon este sector ayer. Si tenemos suerte, habrá restos. ¿Y si no tenemos suerte?, preguntó Ishikawa. Entonces, moriremos sin saber cómo nos están destruyendo. Campamento estadounidense, 6 kilómetros al norte, el capitán David Ramos, oficial de artillería del 185 Regimiento, revisaba el informe del ataque reciente. Efectividad del 92%. Objetivos destruidos antes de que pudieran responder. Los sensores de la SUBE funcionaron bien incluso bajo lluvia densa, dijo el teniente Hawkins. La selva no los detiene. Si algo se mueve allá abajo, la metralla lo encuentra. Sobre la mesa, una espoleta 5T desmontada mostraba su interior en un pequeño oscilador, una antena en espiral y una batería sellada. Una obra de arte mortal, del tamaño de una manzana. Estamos ganando esta guerra. Desde el aire, sin aviones, murmuró Ramos en selva profunda. Zona de impacto. La unidad 332 encontró lo que buscaba. Un cráter reciente, árboles partidos, cuerpos carbonizados, pero también hallaron algo más en un proyectil no detonado, enterrado en el barro,
con la nariz semienterrada y aún intacta. Shimada se arrodilló con cuidado. Aquí están 5 de 55, modelo nuevo. El transmisor aún tiene su forma. ¿Está activa?, preguntó Ishikawa, dando un paso atrás. No, creo que la humedad la desactivó, pero necesitamos extraerla ya, antes de que llegue otra oleada. Mientras 2 soldados cavaban con extremo cuidado, el tercero, soldado Minami, alzó la cabeza. Silencio. Escuché algo demasiado tarde. Desde el norte, los artilleros estadounidenses lanzaban una nueva andanada. Aire sobre Luzón. Las 4:17 am los proyectiles silbaron con violencia, pero no impactaron. Detonaron en el aire, justo sobre la posición de Shimada. Las copas de los árboles estallaron. Fragmentos de acero llovieron como cuchillas divinas. El soldado Minami murió en el acto, partido en 2 por una explosión aérea. Ishikawa gritó, herido en la pierna. Shimada fue arrojado varios metros, con el proyectil aún en brazos. Cuando el silencio volvió, solo quedaban 2 en pie, sangrando anatemorizados ampero, con su objetivo entre manos. Tokio, 12 de febrero de 1945. Días después, una pequeña caja de madera llegó al puerto de Yokohama. Dentro, envuelta en plomo y papel de arroz, viajaba la primera espoleta 5D capturada intacta por el Imperio japonés. En un laboratorio subterráneo del Instituto de Investigación Técnica, los ingenieros la observaron como si fuera una reliquia maldita. «Tiene un oscilador de radiofrecuencia», dijo uno, «¿y esa antena?», preguntó otro. «Parece una antena Doppler. Esta cosa mide distancia, con ondas. Entonces detecta el suelo. Y explota. Sí, o algo incluso más sofisticado». El comandante Mori, presente en la sala, entendió lo que eso significaba. No solo estamos perdiendo esta guerra por falta de acero. La estamos perdiendo por falta de tiempo. Ellos piensan 10 años adelante. Fábrica de municiones en Estados Unidos, 15 de febrero de 1945, mientras los japoneses desmenuzaban su primer VT. Los estadounidenses ya habían producido más de 3 millones de unidades. La producción era imparable. Las espoletas no solo se usaban en artillería terrestre, sino en proyectiles navales y bombas aéreas. El ingeniero jefe Leonard Krauss, de la planta de Nueva Jersey, daba instrucciones a sus operarios. Cada unidad debe pasar por pruebas de frecuencia y activación. Un error y puede explotar en nuestros depósitos. ¿Y qué pasa si los japoneses llegan a copiarla?, preguntó un nuevo recluta. Para cuando lo hagan, ya estaremos usando algo aún más letal. Seovau G. Mendoro-Vinci, de febrero de 1945, el teniente Shimada, ahora cojeando por una herida mal curada, comandaba otra misión, pero esta vez no buscaban proyectiles, buscaban formas de interferir la señal de las VT. Colocaron placas de metal falsas, generadores improvisados de interferencia, y crearon zonas fantasma con muñecos de paja cubiertos con cascos, y por un instante pareció funcionar. Los proyectiles pasaban y explotaban metros más adelante sin herir a nadie. «Funcionó, teniente», dijo Ishikawa. «Por ahora, pero no durará. Ellos ajustarán sus frecuencias. Entonces debemos correr más rápido que el progreso». Washington, menos Departamento de Guerra. Los altos mandos leían con atención los primeros rumores de sabotajes japoneses a los V. Están aprendiendo. ¿Y qué propones? Cambiar frecuencias, aleatorizarlas y desarrollar espoletas aún más inteligentes. El general Bradley, presente en la reunión, fue claro: quiero que el cielo siga siendo nuestro. Si el enemigo levanta la vista, debe temer hasta las nubes. Isla de Leyte, Filipinas, 2 de marzo de 1945. El sol apenas se asomaba entre las nubes densas cuando un avión de reconocimiento Lockheed P-38L Lightning del Escuadrón 66 despegó desde una pista improvisada al sur de la isla. El piloto, teniente William H. Carter, tenía una misión clara en fotografiar movimientos enemigos en una región de selva supuestamente limpia. A 2.0 metros de altura, Carter activó las cámaras montadas en su fuselaje. Las imágenes eran claras, incluso bajo neblina. Pero algo en la radiofrecuencia le llamó la atención. «Extraña interferencia. Como si alguien estuviera rastreándome», murmuró por el intercomunicador. «¿Interferencia enemiga?», respondió su operador en tierra.
Tal vez voy a girar hacia el norte solo para asegurar. La última palabra quedó ahogada por un rugido. A media altitud, el avión explotó en pleno aire, desintegrándose en una nube ardiente de metal y humo. Las primeras sospechas apuntaron a fuego antiaéreo, pero los radares no detectaron disparos, no hubo misiles, ni cazas enemigos, solo un patrón electromagnético inusual segundos antes de la explosión. Tokio, laboratorio militar del Instituto Imperial de Física, aplicada días antes del suceso. El teniente Shimada había enviado un informe clasificado. Hemos adaptado una espoleta 5D para responder a señales de radar específicas. Si logra activarse con la firma electromagnética de un avión enemigo, podría detonar antes del impacto, convirtiéndose en teoría en una defensa aérea improvisada. ¿Y funcionó?, preguntó el comandante Mori al recibir la noticia del avión derribado. No lo sabemos. No hubo testigos vivos, pero la cronología coincide. Entonces, no solo aprendieron a temer al cielo, ahora podemos hacer que el cielo los traicione. Cuartel de la 8. Fuerza Aérea. Manila. La noticia del derribo del P-38 causó confusión e incomodidad. Los pilotos estaban acostumbrados a volar con supremacía aérea. Las únicas amenazas eran los cazas japoneses, cada vez más escasos, y el fuego antiaéreo tradicional. Pero esto era nuevo. ¿Una VT aliada usada contra nosotros?, preguntó el coronel Raymond Pike incrédulo. Es lo que indica el análisis preliminar. Fragmentos compatibles con modelo 5 T-55. ¿Cómo demonios lograron armarlo y hacerlo detonar en el aire? Probablemente lo adaptaron. Tal vez una trampa de proximidad. ¿O un señuelo? ¿Significa esto que pueden usar nuestras propias armas contra nosotros? La pregunta quedó flotando como una sombra. Isla de Mindoro, instalación japonesa improvisada en un claro oculto por vegetación. Shimada y su equipo seguían experimentando. Utilizaban radares de viejo modelo alimentados por generadores manuales. Intentando replicar los pulsos emitidos por los aviones aliados, colocaban proyectiles no detonados en soportes verticales. Instalaban pequeñas válvulas de presión, tubos de acero reciclado y cables expuestos. Era rudimentario. Era arriesgado, pero era innovación desesperada. Si logramos calibrar el pulso, la VT puede creerse cerca de su objetivo y explotar en vuelo, explicó Shimada. ¿Y si se activa mientras la manipulamos? Entonces no viviremos para contar si funcionó. El ingeniero no lo dijo, pero sabía, estaban jugando con armas que no entendían completamente. Cada prueba era un acto de fe. USS Missouri, Mar de Filipinas. Mientras tanto, en el puente del poderoso acorazado estadounidense, el capitán Andrew Mullins recibía el último reporte de inteligencia, señales de que los japoneses han comenzado a manipular tecnología de espoletas contra objetivos aéreos. Eso parece. Ya hay reportes cruzados en Luzón y Okinawa, y el P-38, confirmado, fragmentos de una VT adaptada. Mullins miró al radar. En su rostro, preocupación. Entonces, esto ya no es una guerra de acero, es una guerra de frecuencias. Tokio, oficina del Estado Mayor Imperial, el rumor del uso de una VT contra un avión aliado se convirtió rápidamente en una narrativa propagandística. Los periódicos japoneses publicaban titulares como «Nuestros ingenieros convierten las armas enemigas en escudos del cielo». Pero Mori sabía la verdad. Fue un golpe de suerte. No podemos replicarlo en masa. Ni siquiera entenderlo del todo. Entonces úsalo como mentira, respondió uno de los coroneles. Si no tenemos supremacía aérea, tengamos al menos supremacía del miedo. La guerra, al fin y al cabo, también se luchaba en la mente. Selva de Palawan, campamento del ejército imperial, el cabo Ichiro Nakamura, ahora convertido en explorador, escuchaba los rumores con desconfianza. Un compañero le contó la historia del avión americano que explotó sin disparo alguno. Dicen que los nuestros atraparon su propia bala y la lanzaron al cielo. ¿Y tú crees eso? No, Ann, pero quiero creerlo. Ichiro guardó silencio. A veces, en la guerra, la esperanza no se mide en victorias, sino en la posibilidad de imaginar una. Washington, Oficina de Contrainteligencia Técnica, el Dr. Harold Stein observaba las imágenes del avión derribado. No fue un fallo de la VTA, fue manipulación
improvisada, pero efectiva. ¿Deben preocuparse nuestras fuerzas aéreas? No aunan, pero sí deben saber que la era de la invulnerabilidad ha terminado. El general Voss se levantó de su asiento. Aumenten la rotación de frecuencias. Cambien los códigos de activación. Si los japoneses creen que pueden usar nuestras armas, que se enfrenten a una versión que ya no reconozcan. A 580 metros, sobre el corazón de la ciudad, el radar de alta frecuencia embutido dentro de la bomba Little Boy detectó la proximidad del suelo. No esperó órdenes humanas, no dudó. La espoleta 5T especial activó la detonación. El aire mismo colapsó. En una fracción de segundo, el cielo se convirtió en un mar de fuego. Todo lo que vivía en un radio de 16 kilómetros fue aniquilado. Lo que no murió ardió, y lo que no ardió quedó marcado por el tiempo. Desde un búnker subterráneo en el cuartel imperial, el comandante Mori supo al instante que aquello no era una bomba convencional. Fue en el aire, dijo mientras observaba los informes de ondas sísmicas. Exactamente como lo habíamos temido, agregó el coronel Tanaka. Y fue gracias a la espoleta. Tokio, noche del 6 de agosto a puertas cerradas, el alto mando militar japonés se reunió en estado de shock. Pero mientras algunos debatían rendirse, otros pensaban en represalias desesperadas. El general Yoshio Nishina, físico nuclear del Instituto Rikagaku Kenki, Joe, reveló algo inesperado. No tenemos una bomba como esa, pero sí hemos fabricado una réplica parcial de la espoleta 5 capturada en Filipinas. ¿Y para qué nos sirve sin la bomba?, preguntó un almirante. Para hacerles creer que también nosotros podemos hacer explotar el cielo. Provincia de Manchuria, 9 de agosto de 1945, lejos de los focos de atención. Uma caravana de caminhões japoneses se movia às pressas por estradas secundárias da Manchúria, uma região que os japoneses ainda controlavam com mão de ferro. Em um dos caminhões, escondida sob lonas, havia uma ogiva convencional, mas equipada com um sistema experimental. Uma espoleta de proximidade falsificada, baseada nos princípios básicos da VT americana. Ao seu lado, o tenente Shimada, agora à beira da exaustão, carregava uma pasta com diagramas, equações e preces escritas à mão. ¿Vamos a lanzar esto sobre una ciudad china?, preguntó o sargento Ishikawa. No hay tiempo, ni necesidad. Entonces, vamos a hacerlo detonar en el aire, sobre un valle vacío, pero lo suficientemente cerca de testigos enemigos. Era mau encenação, mas, se funcionasse, poderia semear o medo e talvez dissuadir os americanos de lançar uma segunda bomba. Valle del Río Songwa, norte de Shinano, menos 10 de agosto de 1945, a las 3:42 de la mañana. Una explosión repentina iluminó el cielo nocturno sobre un valle remoto. Fue aérea. No tocó tierra. Las tropas chinas y soviéticas acantonadas a kilómetros de distancia sintieron la onda expansiva. Los animales huyeron en estampida. No fue nuclear, pero sí perfectamente calculada para parecer una advertencia. Moscú, informe de inteligencia, 12 de agosto, un telegrama urgente llegó a la mesa del general Georgy Zhukov. Sospecha de detonación aérea japonesa en el norte de China. Patrullas reportan luz intensa y formación de nube tipo hongo. Origen y tecnología desconocidos. Anjukov frunció el ceño. ¿Los japoneses tienen su propia bomba?, preguntó. No lo sabemos. Pero, ¿lo quieren hacer parecer así? Washington, cuartel general del Pacífico. Cuando llegaron los primeros rumores de la detonación en China, la reacción fue inmediata. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó el general Douglas MacArthur. Probablemente un bluff, pero no podemos descartarlo. ¿Y si tienen algo más? Otra bomba. Otro tipo de VT. MacArthur se levantó de su silla. Entonces debemos terminar esto antes de que el miedo cambie de bando. Nagasaki, menos 9 de agosto de 1945, 11:02 antes do meio-dia. Enquanto os analistas americanos tentavam entender o que havia ocorrido na China, a segunda bomba atômica já estava a caminho. Fatman, maior e mais complexa, carregava uma versão ainda mais refinada da espoleta VT, menos com 2 sistemas redundantes de radar e barômetro. A margem de erro era inferior a 3 metros. O resultado foi tão devastador quanto em Hiroshima. A precisão era absoluta. O inferno, inevitável.
Tóquio, -10 de agosto de 1945, no bunker do Comando Imperial. A derrota já era uma certeza, mas o general Nishina, ao lado de Shimada, manteve a postura. Engañamos a los soviéticos, a los chinos, tal vez incluso a los americanos, pero eso no salvará a Japón, replicó Mori. Tal vez no han, pero al menos entenderán que no fuimos ciegos, que resistimos con inteligencia, no solo con armas. Shimada, com o rosto queimado e a alma quebrada, respondeu: Y, todo por uma esfera que escuta el aire. Com o Japão prestes a assinar a rendição, os Estados Unidos iniciaram uma ofensiva menos barulhenta, mas igualmente calculada. A Guerra da Informação. Parte dos documentos técnicos sobre a espoleta VT foi deliberadamente revelada à imprensa e enviada a aliados selecionados. Queremos que o mundo saiba por que ganhamos, disse o general George Marshall. E por que ninguém deve jamais nos enfrentar no céu, acrescentou Robert Oppenheimer, presente como observador civil. Mas o que nem mesmo Marshall sabia era que cópias desses documentos já haviam sido interceptadas por agentes soviéticos. Não por acaso, posicionados em Londres, Paris e Berlim. Moscou, Comitê Estatal de Seguridad NKVD, relatório foi entregue ao comissário Lavrent Beria, responsável por supervisionar o projeto nuclear soviético. Dentro, havia esquemas, frequências de operação e análises balísticas da espoleta de proximidade americana. ¿Es real? Perguntou Beria. Totalmente. No es toda la tecnología, pero es suficiente para empezar. Respondeu o cientista Uli Hariton. Entonces, empiecen. Si los americanos pueden matar desde el aire, nosotros también. Começava ali, nos porões sombrios da União Soviética, o projeto R-13, destinado a criar a versão soviética da espoleta VT. Mas com um detalhe crucial. Eles planejavam usá-la não contra japoneses, mas contra alemães, os próprios aliados derrotados. Berlim Oriental. Outubro de 1945, a cidade ainda era uma ruína fumegante, dividida por zonas de ocupação. Mas nas sombras, os soviéticos ampliavam sua influência com mão de ferro. A população começava a resistir, e os generais vermelhos estavam impacientes. O general Vassili Sokolov, comandante da guarnição soviética na Zona Leste, recebeu ordens diretas de Moscou. Se houver levantes USEM, controle total. Temos autorização para testar um novo armamento de saturação aérea, disse o mensageiro. Está falando da nova espoleta? Perguntou Sokolov. Sim, os testes foram bem-sucedidos em Kursk. Agora, queremos ver como ela se comporta em zona urbana rebelde. Polônia - base secreta de teste soviético. Setembro de 1945. Engenheiros do Exército Vermelho testavam um protótipo, conhecido como R-13. PU, objetivo, era imitar o comportamento da espoleta VT americana com tecnologia soviética. Uma antena de polo rudimentar, um receptor simples e um detonador de alto ganho. A primeira explosão, realizada sobre um campo de infantaria simulada, foi devastadora. La metralla cayó como una lluvia de agujas, disse o general Hariton. No necesita precisión, solo necesita estar cerca. Berlim Oriental. Novembro de 1945. Os protestos começaram tímidos, com cartazes e murmúrios, mas cresceram rápido. E soldados alemães, civis famintos e até antigos aliados dos soviéticos começaram a se rebelar contra a ocupação. No dia 12 de novembro, uma multidão ocupou um antigo pátio ferroviário. Entoavam gritos de liberdade, atiraram pedras contra blindados. Um general soviético foi ferido. A resposta veio 24 horas depois. Las 2:02 de la tarde. Obuses de 122 milímetros cruzaram o céu e explodiram a 4 metros acima da multidão. Graças às novas espoletas. R-13. PA. Chuva de estilhaços não poupou ninguém. Mulheres, crianças, velhos, todos caíram. Parecían cuchillas de hielo, relatou um sobrevivente. El cielo mismo nos castigó.
Tóquio, Comando Aliado de Ocupação, o general Douglas MacArthur, agora no controle direto do Japão, recebeu a notícia com fúria. La Unión Soviética usou una versión de nuestra VT contra civiles alemanes? Sí, e parece que tem planos para usar em Europa do Oeste. MacArthur sabia o que isso significava. Os soviéticos haviam compreendido não só o poder militar, mas o poder político das espoletas, VT, o terror aéreo, como ferramenta de controle. Londres, Mi-6, dezembro de 1945, o agente britânico Alfred Holly, infiltrado em Berlim, enviou um relatório criptografado. La VT soviética es una copia brutal en cruda pero funcional. El efecto psicológico sobre la población es devastador. La llaman la muerte suspendida. O termo se espalhou pelos relatórios de inteligência ocidentais. Já não era apenas tecnologia, era doutrina. Cuando las tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38, desatando la guerra de Corea, el mundo contuvo la respiración. Por primera vez, desde 1945, dos bloques armados hasta los dientes se enfrentaban, pero no directamente. La Unión Soviética armaba al norte, Estados Unidos al sur, y entre ambas potencias, una tecnología compartida por el terror en las espoletas 5D en el polvoriento Valle de Enge, una batería de artillería estadounidense del 555. Batallón preparaba una salva de 105 milímetros con espoletas de proximidad. Fuego indirecto a 3.2 metros. Posición enemiga oculta tras cresta, dijo el capitán Michael Álvarez. Confirmamos, haremos que el cielo los muerda. Cuando los abuses estallaron a pocos metros sobre las trincheras norcoreanas, el efecto fue devastador. Fragmentos llovieron con una precisión quirúrgica. Muchos nunca vieron al enemigo. Montañas de Pyongyang, unidades del Ejército Popular de Corea, el mayo R. Choi Jin-ho, entrenado por asesores soviéticos, revisaba los restos de proyectiles estadounidenses. Son iguales, pero diferentes, dijo uno de sus tenientes. No son la misma idea, perfeccionada. ¿Podemos usar nuestras R-13S soviéticas? Solo si los asesores lo autorizan. Esto es su juego. Nosotros solo lo jugamos. Moscú menos 1951 Departamento de Projetos Externos, o General Carroton, agora membro do Politburo, supervisionava a logística de envio de espoletas VT para os aliados da URSS, Coreia, Vietnã, China, Egito. Se eles lutam por nós, lutam com nossa tecnologia? E se los americanos descubren que usamos su propia invención contra ellos? Perguntó o engenheiro. ¿No descubrirán nada? Para eso existen los intermediarios. A Guerra Fria se consolidava, não como um confronto direto, mas como uma cadeia de guerras indiretas alimentadas por armas anônimas. Argeli, a menos 1957. Guerra de Independência contra França. Milicianos do Front Liberation National FLN, treinados por assessores soviéticos, utilizavam projéteis como espoletas R-13 em zonas montanhosas. O objetivo não era destruir blindados franceses, mas quebrar a moral. As explosões vêm de cima. Nem mesmo os abrigos nos salvam, escreveu um soldado francês em carta não enviada. O céu parece trair a gravidade. Washington, D.C., minus 1960. Comunicação intra-ASE e relatórios mostravam que VT soviéticas estavam sendo usadas em conflitos do Oriente Médio, África e Sudeste Asiático. E aún no nos han disparado ni una vez directamente, disse o analista Edward Blake. Es la guerra sin guerra. Es la guerra por control del cielo, sin subir en aviones. Vietnam II, 1966. Vale do Mekong, durante uma emboscada da guerrilha Vietcong contra tropas americanas. Um projétil de artilharia caiu próximo mas não no solo. A VT explodiu acima, em meio às copas das árvores. Fragmentos mataram 5 soldados em segundos. O sargento Raymond Keller correu até um rádio. Han usado una VT, y no es nuestra. Confirmas. Si esa no era americana, era soviética, como lo sabes, porque no falló. Y eso nosotros ya lo sabemos hacer. Tel Aviv, 1973. Guerra do Yom Kippur. Em pleno conflito entre Israel e a coalizão sírio-egípcia, ambos os lados usaram espoletas 5ET. Israel. As versões modernas americanas. Egito e Síria.
com tecnologia soviética. Os céus sobre o deserto do Sinai viraram campos minados invisíveis, onde cada passo em falso provocava detonações aéreas. Um oficial israelense declarou à rádio: "Nuestros enemigos ya no disparan al suelo, disparan al aire, y dejan que el aire haga el resto." ONU, Sala de Segurança, 1974. Durante uma sessão secreta, diplomatas discutiram a proliferação das espoletas VT. "No se puede regular lo que no se ve", dijo un delegado sueco. "Pero si no controlamos esto, el próximo genocídio vendrá del cielo." Mas a decisão era clara. Ninguém queria renunciar à única arma que assegurava controle sem ocupação. No laboratório subterrâneo da Área 51, engenheiros e cientistas observavam com apreensão a última evolução da tecnologia VT. Uma espoleta inteligente, projetada para alterar sua frequência em tempo real, evitando interferências e antecipando qualquer tentativa de neutralização. O coronel James Whittaker, encarregado do projeto, revisava os últimos relatórios. "Los prototipos ya no esperan señales externas, calculan, predicen y deciden cuándo detonar. ¿Podemos controlarla? Por ahora, sí. Pero hay anomalías en los algoritmos de autoajuste." Anomalías significan que poderia decidir por si mesma. Berlim Oriental, 1981, enquanto o mundo se mantinha tenso na Guerra Fria. O governo soviético testava suas versões aprimoradas da VT em exercícios controlados. Mas em um desses testes, algo estranho aconteceu. Uma bateria de obuses R-13, programada para detonar a 400 metros sobre o campo de tiro, mudou sua própria frequência e explodiu a 350 metros, matando 5 engenheiros soviéticos por descuido. "Impredecible", murmurou o engenheiro-chefe. "Es como si el cielo tuviera voluntad propia." Golfo Pérsico, 1991. Guerra do Golfo durante os bombardeios aéreos aliados sobre o Iraque. Algumas munições inteligentes com tecnologia de proximidade foram empregadas em áreas estratégicas. O resultado não foi apenas militar, mas psicológico. "Los soldados no temen la tierra, temen el cielo", relatou um capitão americano. "E não sabem quando cairá la próxima." As espoletas VT, agora modernas, computarizadas e conectadas a sistemas de controle remoto, transformaram o conceito de guerra não apenas matar, mas controlar o medo e a percepção do inimigo. Japão, arquivos históricos. 1995 pesquisadores que estudavam os documentos capturados durante a Segunda Guerra Mundial descobriram o relato de Shimada. "Nunca imaginei que uma pequena esfera de metal poderia decidir o destino de tantas cidades, tantos hombres, tantas naciones. La primera VT que tocamos en Filipinas fue apenas el inicio. Lo que comenzó como artillería se convirtió en un poder que ni siquiera los dioses podrían contener." O diário, escondido em um cofre do governo japonês, relatava a cadeia de eventos que transformou uma invenção militar americana em uma arma global de terror invisível, usada e adaptada por nações diversas durante décadas. Washington, D.N.C. 2000, a tecnologia VT moderna, incorporada em munições guiadas por GPS e sistemas de defesa aérea, ainda carregava o mesmo princípio: detonar antes de tocar o solo, transformando o espaço aéreo em um campo de batalha letal. Engenheiros militares discutiam em silêncio. "La guerra del futuro ya no está en las fronteras", dijo uno. "Está en el aire", replicó otro. "Y si el cielo decide, nadie puede detenerlo." Céu sobre o mundo. Observação simbólica. A narrativa das VT mostrou algo que poucos reconheciam. Desde as Ardenas, em 1944, até os céus do Golfo Pérsico, o ar tornou-se um território de poder invisível. Civilizações, exércitos e líderes políticos foram confrontados com um inimigo silencioso: a própria esfera metálica, que decide onde, quando e como matar. E, talvez, um dia, decidirá por si mesma. Epílogo. Reflexão histórica. A trajetória das espoletas de proximidade VT exemplifica uma verdade implacável da guerra. A tecnologia não é apenas uma ferramenta, é uma extensão da mente humana menos capaz de proteger ou destruir. A inovação militar sempre supera a moralidade em tempo de conflito. E o medo, muitas vezes, se torna mais poderoso que qualquer exército. O mundo
nas décadas seguintes, continuou a olhar para o céu, não apenas em busca de estrelas, mas com o temor de que algo invisível pudesse escolher seu destino.